La Iglesia Cristiana Familia de Gracia de Valdivia presenta las voces de personas comunes al servicio del Evangelio de Jesucristo. Voces de Familia de Gracia. Hermanos, les invito a que... ¿Se alcanza a ver eso? Ajústalo. Vamos a la escritura en Colosenses 2. El libro de Colosenses, capítulo 2. Voy a leerles desde el versículo 12 en adelante. De ahí está fundamentada la exhortación que voy a traer el día de hoy. Colosenses, ¿no? ¿Sí? Colosenses capítulo 2. Dice, porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea, y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien, en Cristo, están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas, porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Por tanto, de la manera que habéis recibido del Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. Mirad, versículo 8, que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Oremos. Señor, en el nombre de Jesús, primero que todo te agradecemos por permitirnos estar hoy acá. Señor, por el privilegio de reunirnos, de ser expuestos a tu palabra. Pero en esta hora, Señor, te pedimos y te invocamos a este lugar. Te pedimos que tú dirijas esta instancia. Te pedimos que tú nos hables, Señor. Yo estoy seguro que los hermanos que me van a oír, y yo mismo me incluyo en esto, necesitamos oírte a ti, Señor. Ellos no necesitan oír mis palabras, mis razonamientos, mis pensamientos, ni yo mismo. Necesitamos oír tu voz, Señor. Te pedimos en esta hora, con toda honestidad, sencillez, Señor, permite que por medio de la exposición de tu palabra podamos ser ministrados por tu Espíritu, Señor. Podamos ser confrontados, podamos ser consolados, podamos ser reprendidos, corregidos, guiados a arrepentimiento, Señor. Dispón nuestros corazones para oír de ti. Aparta toda indiferencia, toda dureza de corazón, toda indolencia, Señor. Todo pecado, guíanos a arrepentirnos y a recibir de ti en esta hora. Visítanos, Señor. Que podamos experimentar más allá de una comprensión intelectual, sino que podamos experimentar una provisión sobrenatural en cada uno de nosotros, conforme a la multiforme acción de tu gracia en tus redimidos, Señor.
Iniciamos esta instancia para tu gloria, para recibir de ti, para ser edificados. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Hermanos, la verdad es que la porción del texto que les leí es una porción que da para, yo diría, ahondar muchas cosas. Es bastante rica en términos de la cantidad de verdades y de la cantidad de revelación que puede traer a nuestra vida esta exhortación del apóstol Pablo. Pero yo quiero enfatizar solo en un aspecto que me parece que es como un hilo conductor que podemos encontrar en todo el texto. Y el aspecto es, yo le he titulado mi dependencia a Cristo o mi dependencia en Cristo. Sé que en términos gramaticales o semánticos pueden significar cosas distintas, pero vamos a tratarlo para efectos de lo que les quiero compartir y lo que el texto nos enseña como un símil. Es decir, el hilo conductor de lo que yo les leí es cuál es la forma, cuál es la realidad espiritual en la que estamos como redimidos, plantados en la sobrenaturalidad de Cristo. ¿De acuerdo? Lo primero que quiero destacar, solo para adentrarnos un poco al texto, es que a mí me congoja, me reprende, me impresiona también el nivel de compromiso que tiene el apóstol Pablo respecto a la predicación del Evangelio. Parte diciendo así, dice, porque quiero que sepan cuán gran lucha sostengo por vosotros, la iglesia, la que está escribiéndole esta carta. Pero no solo eso, dice, y por todos los que están en la Odisea, en este lugar, en una ciudad gigante, no es una ciudad importante en realidad. Desde nuestra perspectiva moderna, las ciudades antiguas eran insignificantes, pero en el contexto de lo que existía, eran ciudades de gran importancia, y la Odisea era una ciudad relativamente importante. Y dice, y por todos los que no han visto mi rostro. O sea, el apóstol Pablo, y lo vemos además en varios textos más, enfatiza mucho el compromiso personal que él tiene, el nivel de entrega, de desgaste, de sacrificio personal, de agonía personal que tiene para poder llevar y para poder el mensaje del Evangelio y para poder cumplir ese mandato que recibió, que nos cuenta él en Hechos 26-18, cuando él explica que vino esta luz, que le dice que te envío a los gentiles para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que sepan la herencia que hay en mí. Estoy, por cierto, como siempre digo, parafraseando, pero Pablo estaba muy, muy empapado de esa realidad. Y yo creo que, hermano, nunca podemos perder de vista eso. Nunca podemos perder de vista que el principal escritor del Nuevo Testamento, el hombre, por cierto, el hombre, excluyendo la figura de Jesucristo, es probablemente el hombre más importante en la historia de la Iglesia. Fue un hombre que se entregó por completo, que se abandonó por completo, que se sacrificó por completo, que se negó por completo por amor a los perdidos. Gracias a ese nivel de compromiso, es innegable la acción de la gracia de Dios, tal como él mismo lo dice. Hoy día usted y yo, 2000 años después, podemos estar siendo ministrados y estar recibiendo de la sobrenaturalidad de Cristo, de la sobrenaturalidad de Dios. Hermano, quisiera también destacar respecto a lo que leí, el versículo 2 del texto nos empieza a abrir un poco el camino respecto a como yo les decía, este hilo conductor. El versículo dice, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar las riquezas del pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo. Hermano, toda nuestra vida, desde el día que nosotros nos alcanzaron, e inclusive antes, Efesios 2 nos enseña que fuimos escogidos antes de la fundación del mundo. Como yo lo he explicado muchas veces, la palabra que el texto nos enseña respecto a escogidos es una palabra que no es simplemente una selección. La palabra es eklegó en griego, que transmite la idea de un compromiso personal de aquel que selecciona. Eklegó es la raíz semántica de iglesia, de ahí viene la eclesia, la asamblea, la reunión de los escogidos. Y Efesios 2 dice que Dios nos escogió a nosotros antes de la fundación del mundo. Por lo tanto,
en base a ese texto, nosotros podemos comprender que toda nuestra vida, desde el día en que fuimos concebidos en el vientre de nuestra madre, fue puesta en este mundo con un propósito. Tiene un propósito. Y el día que este propósito se consuma, el día en que el Señor nos alcanza, en que el Señor viene a nuestras tinieblas y nos rescata. Y comenzamos a materializar y a hacer realidad, a ser visible y patente para nosotros una realidad que para Dios era plenamente vigente, porque Él sabía lo que iba a pasar con nosotros, que es que íbamos a caminar en Cristo. Y el texto nos enseña de que el propósito o que un fundamento o el fundamento de nuestra vida es que podamos alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento a fin de conocer el misterio de Dios. Hermano, ningún redimido, ningún cristiano puede establecer estar terminado. No importa cuántos años llevemos, no importa cuánto sepamos, no importa cuánta doctrina tengamos, no importa cuántos textos bíblicos podamos repetir de memoria, no importa, inclusive, hermano, no importa cuánto de Cristo hay en nosotros. Ninguno de nosotros puede presumir o arrogar estar terminado, que no nos falta nada, que no hay nada más que agregar a nosotros. Nosotros no necesitar o presumir que no necesitamos nada, o presumir que estamos completos en cuanto al entendimiento de los tesoros de Dios. El texto nos enseña que caminamos en esa dirección, en un continuo caminar. En un permanente caminar estamos procurando, estamos acercándonos a este pleno entendimiento de los tesoros de Dios. Hermano, esta sola realidad, este solo hecho de que nunca estamos listos, entiéndanme bien, nunca hemos adquirido todo el entendimiento de los misterios de Dios. Esta sola realidad debe conducirnos a una vida humilde. Esta sola realidad debe conducirnos a una vida de sensibilidad espiritual, a una disposición para estar siempre siendo enseñados. Cuidado, hermanos, con sentirnos terminados o en una posición de superioridad o de infalibilidad. ¿Qué quiero decir con esto? En una posición de albergar en nuestro corazón cualquier idea de infalibilidad, de que no tenemos nada de qué ser corregidos. Hermano, esto es una gran amenaza, y es particularmente una gran amenaza para aquellos que enseñamos. Por esa misma razón, Santiago 3 nos dice, oye, cuidado con los que enseñan, que no se hagan muchos maestros entre vosotros. La idea de infalibilidad es una idea muy peligrosa, sobre todo en los tiempos en que vivimos hoy día. ¿Se entiende el concepto de infalible? La expresión infalible quiere decir que no se equivoca, que es carente de fallas. ¿De acuerdo? Eso es lo que quiero decir. Y la idea, el hecho de que estamos siendo permanentemente caminando hacia un pleno conocimiento nos enseña que en realidad nunca estamos en ese pleno conocimiento mientras estemos en el cuerpo. Y que siempre ahí estamos careciendo en algo, siempre estamos fallando en algo. Pero hermano, nosotros tenemos que estar conscientes de esa realidad. Eso hace que nuestra vida esté humilde frente al Señor. Que eso hace que nuestra vida esté con un corazón dispuesto a ser enseñado. Y por eso yo les digo, y aquí la principal advertencia, y lo digo por algo que quiero decirles ahora, digamos, respecto a que aquellos que enseñamos somos los que estamos más amenazados a caer inclusive en eso. ¿De acuerdo? Y por esa razón, yo soy enfático en abrir y en exponer la profunda necesidad que tenemos los que estamos siendo enseñados, los que estamos enseñando, de ser corregidos. Lo han escuchado de mí muchas veces, hermanos, si algún día, lo ratifico hoy nuevamente, si hay aspectos, cuestiones de la doctrina, de la predicación y de aquellas cosas que ustedes, como varios de ustedes lo han hecho y han sido usados por el Señor, que consideran que necesitamos ser corregidos, esto es muy necesario, hermano. Los que enseñamos no estamos en una posición de superioridad o de infalibilidad, porque ningún cristiano nunca lo está, y los que estamos aquí no somos distintos en términos formativos, en términos de esta realidad, y es que estamos caminando para adquirir este pleno conocimiento de forma permanente.
Pero hermanos, ¿qué quiero enseñar, qué quiero enfatizar y enseñarles con esto? Esto tiene que ver con una disposición en el corazón. Esto no es algo que podamos adquirir solo por una mera declaración, decir, sí, me falta, es verdad, me falta, pero no tener una disposición en el corazón, una conciencia plena de que en realidad nos falta, de que en realidad siempre nos falta, de que en realidad siempre carecemos. Porque es muy fácil y es muy natural esto en términos humanos, sobre todo en la forma de pensamiento que rige en la época en la cual usted y yo nacimos, de poner nuestra mirada en aquello que hemos adquirido y sentirnos seguros con ello. No, yo hoy día oro más que lo que oraba antes, yo hoy día entiendo doctrinas que antes no entendía, yo hoy día mi corazón es distinto, perdono más, soy más humilde. Pero hermano, si yo me comparo conmigo, con el yo de hace 5 años, sin duda que estoy mejor. Quizás si me comparo con un hermano menos crecido en Cristo, sin duda que estoy mejor. Pero usted y yo no fuimos llamados a compararnos con mis pares, ni con el yo del pasado, ni con mi par. Yo fui llamado a ser comparado con Cristo. Y frente a Cristo, comparado con Cristo, nunca estamos terminados. Y eso demanda y exige un quebranto en el corazón. Eso demanda y eso nos lleva, a una actitud y una sensibilidad de humildad, de sencillez, una disposición de ir creciendo para adquirir esto, para adquirir el pleno conocimiento de los misterios de Dios en Cristo. Hermano, en Cristo está el pleno conocimiento de Dios. Y solo en Él se esconde toda la fuente de nuestra vida cristiana. Mientras más abundemos en el conocimiento de Dios, más conoceremos a Dios. Hermano, cuando el apóstol Pablo escribe esto, y por eso hay 2 advertencias muy fuertes en este texto, me voy a detener en ambas, es que era tremendamente complejo para la audiencia cristiana de la época aceptar la idea del Dios encarnado muriendo en una cruz para la redención de sus almas. Para nosotros es una idea muy, muy aceptada, porque crecimos con ella. Pero el contexto bíblico era una idea, por eso Pablo dice, yo predico a Cristo y a Cristo crucificado, esto es locura para los que se pierden. Porque era una idea muy difícil de aceptar. Y aquí el apóstol Pablo nos enfatiza en contra de esas percepciones, de esa desconfianza, y que evidentemente al Evangelio y a Dios no le importan esas aprehensiones culturales, y enfatiza en que en Cristo está todo el conocimiento de los misterios de Dios. Hermano, si no tenemos a Cristo, no tenemos a Dios. Si no conocemos a Cristo, no conocemos a Dios. Solo en Cristo está todo el conocimiento de los misterios de Dios. Pero aquí nosotros podemos extraer 2 verdades. Por un lado, la centralidad de Cristo, y por otro lado, el misterio. Hablamos del misterio del Evangelio, hablamos de que esto es locura para los demás, pero ¿qué nos enseña esto? ¿Qué nos enseña cuando le llamamos un misterio al Evangelio? Cuando el apóstol Pablo, el Espíritu de Dios inspira al apóstol Pablo para hablar de misterios ocultos. Hay otras expresiones que usan los escritores bíblicos para referirse a un misterio. Un misterio, hermano, nos transmite una idea gloriosa, que yo creo no estamos del todo conscientes. La idea gloriosa de la exclusividad que tiene la realidad en la cual nosotros vivimos. Un misterio, para que un misterio sea un misterio, es algo que no todos pueden conocer. Si no, deja de ser un misterio. Y aquellos que conocen el misterio están en una posición de sumo privilegio respecto a aquellos que no lo conocen. Eso es Cristo. Cristo es un misterio para el mundo. De hecho, hermanos, la Escritura nos enseña que el mundo fue velado. Cristo fue velado para el mundo. Fue oculto para el mundo. Para solo para solo manifestarse a aquellos a los cuales Él se iba a revelar. Si usted está escondido en Cristo, si usted camina en este camino de formación para adquirir el pleno conocimiento de los misterios de Dios, que es en Cristo, usted, en conjunto con todos los redimidos, somos los seres más privilegiados sobre la tierra. Y tenemos que empezar a ser conscientes de esta realidad, porque esto es una realidad de privilegio, pero es también una tremenda responsabilidad. Nunca debemos olvidar que el Evangelio es un mensaje exclusivo y es a su vez un mensaje excluyente.
Y es consecuencia, perdón, del privilegio del Cristo crucificado que se nos fue revelado a cada uno de nosotros. Hermanos, y aquí comienzan las advertencias. Dice versículo 4, y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Miren, veamos el contexto, dice, versículo 2, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre, y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Hermano, es muy fácil vernos persuadidos por palabras persuasivas, por palabras que son capaces de entrar en un área de nuestra vida y de persuadirnos. La palabra persuasión tiene que ver con influencia, tiene que ver con convencimiento, tiene que ver con creer. Eva fue persuadida por Satanás en el huerto. ¿Qué es lo que vemos en el relato de Génesis? Es que Eva escuchó un mensaje, primero se opuso, pero después vio que era bueno la mentira que estaba recibiendo. Y Pablo dice, yo necesito que ustedes no sean engañados por palabras persuasivas que lo aparten de Cristo. Por palabras persuasivas que nos aparten de la verdad del Evangelio. Por palabras persuasivas de este mundo, dice más adelante, voy a enfatizar en eso después. Nosotros, hermanos, debemos estar muy atentos y ser muy cuidadosos, porque es muy fácil vernos persuadidos por palabras para apartarnos de la verdad del Evangelio. Ahora, ¿cuál verdad? Según el contexto de lo que estamos leyendo, que en Cristo están escondidos todos los misterios de Dios y que solo en Él está el pleno de la relación de cada redimido con su Padre y su Creador. Eso es lo que está el texto diciendo. Por eso dice, por esto les digo, esto los digo para que nadie se engañe con palabras persuasivas. ¿Qué es lo que usted lee el versículo anterior? ¿Qué es el esto? Que en Cristo están escondidos todos los misterios del conocimiento y de la sabiduría. ¿Me entienden? El énfasis del texto es la centralidad del Cristo. El énfasis del texto es que es Cristo, es solo Cristo. Solo en Él está el pleno de la vida cristiana. Y por eso insisto, si no tenemos a Cristo, si no somos hermanos, si no tenemos una relación con Cristo, no tenemos una relación con Dios. Y esto es mucho más que hablar de Cristo. Es mucho más que decir yo creo en Cristo. Es mucho más que declarar una identidad con Cristo. Esto es una realidad espiritual presente, hoy y eterna en Cristo. Hermanos, si seguimos leyendo, dice, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. Mire qué glorioso. Sigamos un hilo conductor. En Él están escondidos todos los misterios. Esto os digo para que nadie se engañe con palabras persuasivas. ¿Qué es el esto? Que en Él están escondidos todos los misterios. Por tanto, hay una conexión, por tanto, por consecuencia, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. Miren la riqueza del texto. El texto nos enfatiza que de la misma manera que recibimos al Señor Jesús, andemos en Él. O sea, de los mismos elementos, con la misma realidad con la cual recibimos al Señor, nosotros debemos andar en Él. Esto es tremendamente explicativa, esta pequeña frase, porque establece una comparación entre el día de nuestra conversión y todo nuestro caminar cristiano. De la manera en que recibimos al Señor, hoy día debemos caminar. Ahora, ¿cómo recibimos al Señor? ¿Cuáles son los elementos que componen o que participaron en la conversión? Sin duda son muchos, innumerables y únicos en cada conversión. Pero a la luz de la doctrina cristiana nosotros podemos concluir varios que están presentes en toda conversión. A la luz de la verdad doctrinal nosotros podemos, y voy a describirlos, podemos detenernos o al menos comprender o identificar, esa es la palabra que buscaba, identificar algunos. Primero, para recibir al Señor oímos el Evangelio.
Romanos 10 nos dice que nadie se convierte sin oír el Evangelio. Cuando digo oír el Evangelio no estoy diciendo que necesariamente alguien predicó, pero inclusive ese convencimiento interno que viene en los casos milagrosos en que Dios se ha revelado a alguien, lo que ha hecho es predicarle el Evangelio. Por lo tanto, la conversión tiene ineludiblemente un elemento, oír el Evangelio. O sea, a la luz de este texto, de la manera en que recibid del Señor, andad en Él, ¿qué es lo que tenemos que hacer siempre? Oír el Evangelio. Estar siendo expuestos al Evangelio. Caminar en Él implica vivir de la misma forma en que recibimos de Él cuando nos convertimos. Por lo tanto, la exposición al Evangelio es ineludible para la vida cristiana. Necesitamos estar recibiendo permanentemente de Él. ¿Qué otro elemento tiene la conversión? Fuimos hechos conscientes de nuestra debilidad e incapacidad. Nadie llega a Cristo, al Cristo Redentor, si no está consciente que está perdido y que es impotente para salvarse. No hay conversión sin esa realidad. Hermano, si usted ha llegado acá y usted se identifica como redimido sin haber sido consciente de que solo en Cristo hay salvación y que estaba perdido, usted no es participante de la redención. No es posible aceptar, a la luz de la Escritura, inclusive si me apuran de la lógica, aceptar la idea de que alguien puede esconderse y depender completamente en un Salvador si no es consciente de que está perdido y que necesita ser salvado. Por lo tanto, el otro elemento ineludible en la conversión es la conciencia plena. Y cuando digo conciencia, no estoy hablando de un conocimiento doctrinal, no estoy hablando de entender los elementos de la condición del hombre. No, es el haber entendido en mi espíritu que estaba perdido y que estaba muerto en mi delito y pecado, que era ofensor, que era pecador, póngale el nombre que usted quiera, pero que yo no podía y que Cristo sí podía. Y que si yo creía en Cristo y depositaba la fe, voy a decirlo así para que me entiendan, mi fe en Él era suficiente para gozar de los tesoros de la vida eterna. Ese solo elemento es un elemento necesario. Pero hermano, esa realidad, esa misma disposición de dependencia y de incapacidad y de búsqueda permanente de Cristo como nuestro refugio, que fue necesario el primer día, es necesario durante todo nuestro caminar cristiano. Otro elemento de la conversión, por cierto, la revelación y la fe. Nadie participa de toda esta realidad si el Espíritu de Dios no nos viene a persuadir, a convencer, a manifestar esta realidad a nuestro espíritu. Y si no nos da además por medio de la fe, que es un don que viene de Él, la capacidad de poder creer. Hermano, por eso la Biblia dice que el que es nacido de Dios vive y permanece siendo guiado por el Espíritu de Dios. El Hijo de Dios es guiado por Dios. La Biblia enseña, porque si no se puede caminar en Cristo. Si yo no estoy recibiendo y siendo alimentado, siendo guiado permanentemente por el Espíritu de Dios. La revelación y la fe, al igual que el primer día, es una característica del caminar cristiano. Hermano, y otro elemento es que nos entregamos en una plena dependencia a Él. Lo dije un poco cuando hablé del concepto de debilidad e incapacidad, porque están íntimamente ligados. Fuimos hechos conscientes de que solo en Cristo está nuestra esperanza de salvación. Una cosa, hermano, es ser hecho consciente de mi incapacidad, es decir, que yo no puedo hacer nada para salvarme de mi condición, y otra cosa distinta es que esa conciencia de incapacidad me lleve a depositar mi fe en Cristo. Voy a decir mi fe para explicar nada más. Yo puedo ser consciente de una incapacidad, pero no descansar en Cristo, descansar en otras cosas. ¿Por qué digo esto? Porque esto que acabo de decir es un problema recurrente en la vida cristiana. Que yo estoy consciente que no puedo, pero me abrigo, me arropo con recursos que no son de Cristo para tratar de suplir esa incapacidad. Y en el contexto de la vida cristiana, hermano, toda nuestra provisión en mi caminar cristiano provienen de Cristo. Hermano, todos los elementos de nuestra vida cristiana deben estar fundamentados en Cristo.
¿Cómo lo sé? El mismo texto me lo dice. Arraigados, versículo 7, y sobreedificados en Él, y confirmados en la fe. Hermanos, aquí hay dos palabritas que son extraordinarias. Dos palabras que son tremendas. Andad en Él, el arraigados y sobreedificados. Porque el texto antes me acaba de decir que de la misma forma en que que recibimos del Señor, andemos en Él, andemos. Además, hermano, andemos en Él. Aquí hay un imperativo, nosotros andamos en... Pero ¿cómo, hermano? Pero si yo estoy en Cristo, sí, pero yo estoy en Cristo andando en Cristo. Aquí hay un imperativo de parte de Dios para la vida cristiana. Que yo estoy en un ser, escondido en la divinidad, hecho participante de la divinidad, pero se me han impuesto una serie de demandas y de responsabilidades mientras estoy en esa divinidad. Una de ellas, por cierto, es que estemos arraigados y sobreedificados en Él. Hermano, la palabra arraigados es echar raíces. De hecho, la palabra, la definición original de la palabra en griego es echar raíces. Por eso al traducirse al español lo traduce, que es más o menos una traducción medianamente precisa, de arraigarse, de abrazar y de establecer una profunda dependencia en la persona de Jesucristo. Hermano, echar raíces o arraigarse en algo implica, es como agarrarse de algo así, en una relación de profunda intimidad y dependencia. Es como una vez un hermano que el hermano Sergio Carrasco, ¿se acuerdan los hermanos que estaban en la otra congregación antes? Está con el Señor hoy día. Este hermano, me contaba cómo fue para él como niño el terremoto del 60. Él decía que él vio cómo en Valdivia y en la calle donde él vivía, como la tierra se abría y como los árboles se golpeaban contra el pavimento. Árboles no recuerdo las medidas, pero él lo describía como árboles de tamaño suficiente, al punto que la gente, de pavor, para evitar que la tierra se los comiera, se agarraban del árbol y los árboles los golpeaban al piso con la gente afirmado en el árbol. ¿De acuerdo? Hermano, la idea o el sentido de arraigarse es más o menos la que esta situación, esta anécdota nos cuenta. O sea, esa gente estaba en la mitad de un terremoto grado 9.5, que era una escala impensada de impacto y de movimiento, y el pavor, para evitar ser tragados, los llevó a abrazarse a lo único que tenían, yo estoy seguro que ellos no escatimaron en fuerzas para nunca soltarse de ese árbol que se movía. Se abrazaron y trataron de hacerse uno con esos árboles, para que las circunstancias, la fuerza, era el único elemento más firme que tenían del cual echar mano. Hermano, esa es nuestra realidad en Cristo. Arraigado significa que yo abrazo a Cristo, me apropio de Cristo y establezco raíces con Cristo, las más profundas que pueda. Eso implica, hermanos, que toda nuestra vida, o todo aquello de lo cual dependa de nosotros, debe estar con raíces profundas en Cristo. Esto es un imperativo, hermano, y esto es probablemente la médula de la exhortación de este texto. En ella se describe que Cristo es nuestra vida y por lo tanto debemos establecer lazos los más profundos. Y la pregunta aquí es, ¿qué tan profundos? ¿Cuánto de eso podemos hacer? Yo no tengo esa respuesta. Lo que sí sé es que la interpretación más correcta de esta realidad es la profundidad que dependa de nosotros. ¿Qué quiero decir? Nosotros debemos entender esto en la dimensión más absoluta posible. O sea, si usted tiene que preguntarse, en esta área de mi vida, ¿yo puedo hacer más raíces profundas con Cristo? Si la respuesta es sí, entonces tiene que hacerlo.
En todas las áreas. No hay una medida de esto. ¿Por qué lo digo? Porque Juan 15:5 me dice Jesús que yo soy la vid, vosotros los pámpanos, y sin mí nada podéis hacer. ¿Qué me enseña eso a mí? Que el hombre, lejos de Cristo, es un inútil. Si no está con sus raíces, no están arraigadas en Cristo, es un inútil. No sirve para nada, nada puede hacer. Entonces la interpretación más correcta de esta realidad de estar arraigados en Cristo es lo más profundo posible, lo más absoluto que podamos, en todas las áreas posibles, en aquellas que dependan de nosotros. Hermano, yo sé que hemos sido presas del humanismo y del secularismo, que nos hace seguir creyendo que tenemos una vida en este mundo, que tenemos una identidad en este mundo, que tenemos una responsabilidad en este mundo, pero esto es una mentira. Toda nuestra identidad está en Cristo y por consecuencia a esa relación nos vinculamos con el mundo. ¿Qué significa esto? Que mi trabajo hoy día, estando en Cristo, lo hago, mi trabajo, mi desempeño diario, laboral, del cual me remuneran, yo la hago por causa de Cristo. La hago en dependencia, con raíces en Cristo. Mis roles familiares, cualquiera sea la responsabilidad que tenga en mi ejercicio familiar, lo hago por causa de Cristo. Mi relación social, cívica, lo hago por causa de Cristo, porque estoy arraigado en Él. Por eso, hermanos, no podemos concebir nada en este mundo que nos desarraigue de Cristo. No podemos aceptar nada en este mundo que nos aleje del Evangelio. Porque yo estoy arraigado en Cristo, no con el mundo. Desde Cristo me vinculo con el mundo. Un día conversaba con alguien porque me generaban un cuestionamiento respecto a, oye, pero ¿cómo? ¿Por qué los cristianos este discurso de santificación, de apartarse? Mira, Cristo iba con los pecadores, comía con los publicanos. Sí, le dije yo, pero ¿qué iba a hacer? Conversábamos hoy. Que me lo enseñaba, me hacía esta aclaración, me decía, pero ¿qué hacía él cuando iba? ¿Qué hacía con los publicanos? Les predicaba. ¿Qué hacía con la mujer pecadora? La usaba para explicar, para enfatizar en el Evangelio. La relación de Cristo con el mundo está mediada únicamente por el Evangelio, porque Él es el Evangelio. Cristo no tiene un comportamiento distinto que no sea su propia identidad. Bueno, hermano, esa es nuestra norma de vida. Nosotros tenemos una relación con el mundo, sí, nos fuimos llamados a escondernos a las montañas, pero lo hacemos con nuestras raíces puestas en Cristo. Y por lo tanto, toda nuestra relación con el mundo está arraigada y debe estar arraigada en Cristo. Mi vida, hermanos, está edificada, porque el texto dice arraigado y sobreedificado en Cristo, es decir, todo el edificio llamado, comillas, vida, es decir, todo mi caminar mientras yo esté en el cuerpo, debe estar en Cristo sin excepción alguna. Pero aquí, hermanos, si seguimos avanzando en el texto, nos encontramos con la segunda advertencia. Mirad que nadie, versículo 8, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Miren, la segunda advertencia que enfatiza lo mismo. Antes nos había dicho, yo digo esto para que nadie os engañe, que en Cristo están escondidos todos los misterios de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Y ahora dice, mirad que nadie os engañe de nuevo, porque aquí nos agrega otro elemento. ¿Cuáles son las herramientas con las cuales somos engañados? Filosofías y huecas sutilezas, según tradiciones de los hombres, conforme a rudimentos del mundo y no según Cristo. Hermano, esta frase da para una prédica en sí misma. Pero lo que aquí quiero enfatizar es que hay elementos, rudimentos del mundo, sutilezas, filosofías, huecas, que no tienen fundamento, pero que sí son persuasivos, que sí son seductoras, que nos apartan de Cristo. Hermano, somos tan advertidos en este texto respecto a la profunda necesidad que tenemos de depender de Cristo, pero el Espíritu de Dios usa al apóstol Pablo para advertirnos en dos ocasiones en una pequeña porción de texto, porque es muy fácil desligarnos de Cristo para caer en rudimentos del mundo. Es muy fácil, hermano. Usted puede estar hoy día caminando en rudimentos del mundo y no según Cristo y ni siquiera saberlo. Es muy sencillo ser presa de este engaño. Por favor,
Desconfíen de sí mismos. Examinen sus corazones. Examinemos nuestros corazones. Es muy sencillo. Por eso el texto antes nos enfatiza respecto a que de la misma forma en que creímos como niños, como necesitados, como hambrientos, como incapaces, de esa misma forma caminemos hoy. Solo así, hermanos, con un corazón disponible, consciente de lo que nos falta, podemos ser advertidos, podemos tener la capacidad suficiente de darnos cuenta de cuántos de nuestra vida hoy día está fuera de Cristo en el sentido de la devoción, de la práctica. No en un sentido de que seamos apartados de Cristo por causa de esta incompetencia, por causa de estas precariedades, de esta mundanalidad en nosotros. Pero en términos de la santificación, del caminar de santificación en nuestra vida, hay muchos elementos que están fuera de Cristo. ¿Por qué el apóstol Pablo se encarga de advertirnos tanto en tan poco espacio? Porque es muy fácil que esto suceda. Ahora, ¿cuáles de estos rudimentos, de esta filosofía nosotros podemos advertir hoy? Quiero solo enfatizar en algunos. Por un lado, obras humanas para agradar a Dios, religión o legalismo y muchas versiones más. El texto nos enfatiza que nuestra única dependencia es a Cristo y es en Cristo y es con Cristo y es por causa de Cristo y que fuera de Cristo no hay ninguna forma de poder conocer los misterios del conocimiento de la sabiduría de Dios, porque solo en Él están escondidos toda la verdad de Dios. Cualquier esfuerzo humano que yo pueda hacer, hermano, cualquier idea, cualquier creer de que orando más yo voy a estar estar mejor acreditado frente a Dios, o que diezmando más, o que entregándome. Hermano, nosotros nos servimos a Dios para adquirir algo más de Dios. Nosotros servimos a Dios porque estamos agradecidos, porque estamos conscientes de que toda nuestra vida es de Él. No para tener, es porque tenemos. Y el texto cierra con esa idea, y voy a llegar a eso. Hermano, otro rudimento de este mundo es la autosuficiencia, creer que no necesitamos nada más o que estamos en una etapa de crecimiento tal que podemos establecer y afirmarnos en posiciones irrefutables por el solo mérito de que las creemos. ¿Qué quiero decir con esto? Que a veces podemos albergar ideas en nuestro corazón y por causa de nuestra propia vida, de experiencias que podamos haber tenido, de cuánto tiempo llevemos en Cristo, o simplemente por ideas personales, creer que por el solo hecho de que yo las creo son. Hermano, y no estoy hablando de cuestiones doctrinales solamente, inclusive en cuestiones en cuestiones prácticas, en cuestiones no, pues a mí me gusta que las cosas se hagan de esta forma. Olvídese de la iglesia, estoy pensando inclusive en la cotidianidad de la casa, en la cotidianidad de la vida. No, a mí me gusta que las cosas se hagan de esta forma. Y así se tienen que hacer, cualquiera sea. Por eso el matrimonio es tan extraordinario, porque el matrimonio nos fuerza a tener que generar estos conflictos en donde se juntan dos personas en un nivel de intimidad tan profundo, en donde es evidente que las dos personas son distintas. Y por eso el matrimonio es por lejos el mecanismo más sublime de formación para un alma humana. Porque nos capacita profundamente en la tarea de la negación y de mostrar nuestra incapacidad y de apartarnos de la idea de autosuficiencia, de creer que estamos terminados. Cuando yo creo, hermanos, que yo soy autosuficiente, es decir, que no necesito nada más, yo estoy diciendo que no necesito a Cristo, porque Cristo, el caminar cristiano completo es un caminar permanente del conocimiento de Jesucristo. Siempre progresivo, siempre es progresivo. Otra idea y otro rudimento de este mundo es la autovalencia. Creer la autosuficiencia es distinto a la autovalencia. Autosuficiencia es creer que no necesito nada más. La autovalencia es creer que soy autónomo, que tengo capacidades autónomas y que puedo vivir una vida en total autonomía de Cristo. Por ejemplo, hermano, en nuestras decisiones, y estoy hablando en la amplitud de ¿cuántas veces no? Yo no sé si esto es una norma, no quiero establecer una norma con lo que les voy a decir, pero quisiera advertirles más bien, para que examinen sus vidas y sus corazones con esto que voy a decir. Pero yo considero que es
tremendamente riesgoso conducir una vida permanente, práctica, inclusive una vida adulta. Quizás los jóvenes están un poquito más porque tienen menos responsabilidad y los niños aún menos, pero una vida adulta, concebir una vida adulta sin un espíritu y sin una actitud de preguntar o de pedir al Señor guianza en nuestras decisiones permanentes. Considero que es una gran amenaza, y lo digo consciente de inclusive mis propios errores en esto. O sea, ¿cuántas veces nosotros, por ejemplo, nos levantamos cada mañana y decimos, Señor, en todo lo que yo voy a hacer hoy día, guíame? Señor, a veces estamos conscientes de lo que tenemos que enfrentar, a veces no, pero ¿cuántas veces realmente en nosotros está la inseguridad de que quizás vamos a enfrentar situaciones para las cuales no estamos capacitados? Para los cuales podemos caer en el error de tomar decisiones en base a nuestros propios corazones, a nuestra propia voluntad, en un ejercicio, en una idea de autonomía que no es real. Los cristianos nunca somos autónomos, y esto es un rudimento instalado muy fuerte por causa de filosofía en el pensamiento del alma humana hoy día, y por cierto en el pensamiento de los cristianos, de creer que podemos caminar nuestra vida en el cuerpo apartados en autonomía de Cristo, apartados y en autonomía del cuerpo, de la iglesia. Yo sé que, por ejemplo, vivir sin cotejar, vivir sin pedir un consejo, es una expresión muy peligrosa, y es una declaración abierta de autonomía, y es contrario a la vida cristiana. Cuando hablo de pedir consejo, no estoy diciendo que vengan a los dirigentes o a los que enseñamos, hermano. Acérquese a un hermano, acérquese a una hermana, pida consejo. Si las decisiones son más importantes, coteje mucho más que las decisiones más sencillas, pero eso es un elemento ineludible en la vida cristiana. Un rudimento de este mundo es la autonomía. Hermano, la insensibilidad, volvernos insensibles a Cristo. Hermano, cuando yo hablo de Cristo, debemos entenderlo en la dimensión más integral de lo que significa Cristo para un cristiano. Cristo para un cristiano es la persona de Cristo sin duda, pero es también su evangelio, es también sus principios, es también su iglesia. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Todos juntos nosotros somos la expresión visible de Cristo para cada redimido. Por esa razón, apartarnos del cuerpo es apartarnos de Cristo. Hermano, esto yo se lo doy firmado porque lo he visto mucho en mi propia vida inclusive. Si mi corazón se enfría frente a la iglesia, el problema nunca es la iglesia. El problema es mi relación con Cristo. Es así de simple. Lo he visto, y les digo esto con sinceridad, lo he visto esto en mi propia vida. Y en la vida, lamentablemente, de más gente de la que me hubiese gustado ver. Porque Cristo es mucho más que la persona de Jesucristo. Es eso, sin duda, pero en Él está escondido todos los medios con los cuales yo me vinculo con Él. Ser insensibles a su ley, ser insensibles a su palabra, hermano. Esto es un rudimento del mundo hoy día. Es un rudimento muy arraigado en nosotros, que tenemos un nivel de tolerancia a la insensibilidad que es peligroso y es preocupante. Yo sé que a veces es más fácil quebrantarnos con una verdad que con otra, yo lo sé. Yo sé que a veces es más fácil que lidiamos con un montón de situaciones en nuestra vida que a veces nos hacen insensibles. Pero eso no puede ser aceptable en nuestra vida cristiana. No podemos considerar y normalizar la insensibilidad como si fuera algo siquiera considerable, algo para permitirnos. Tenemos que, hermano, doblar nuestras rodillas, y los recursos están en Cristo para vencerlos. Y termino con esto, hermano. Versículo 9 y versículo 10. Sigamos el hilo, porque mira que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de todos los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. O sea, cuidado con eso. Porque en Cristo habita corporalmente, en el cuerpo de Cristo habita toda la pleromá. La palabra plenitud es pleromá en griego, que es la integralidad de la divinidad. Toda la divinidad habita en Cristo. O sea, por eso yo les dije, si estamos en Cristo, estamos en Dios. Si no tenemos a Cristo, no tenemos a Dios. Miren, hermano, el versículo 10 es glorioso.
y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Hermano, este versículo es la promesa eterna, más gloriosa, pero que debemos abrazar con mucha prudencia y mucha responsabilidad. No podemos olvidar de todo lo que el texto nos ha venido diciendo respecto a nuestra consciente dependencia a Cristo. Es una dependencia voluntaria, una dependencia decidida, dice, andad, ser arraigados, sobreedificar. Aquí vemos manifestado este glorioso misterio en el Evangelio, que mientras estamos siendo completados cada día por medio de nuestra devoción diaria, estamos a su vez completos en Él por medio de nuestra identidad eterna. ¿Se entiende? Hermano, aquí hay un misterio, aquí se ve manifestado este misterio extraordinario, y es que yo estoy caminando en Cristo cada día, y en la misma forma, en el mismo momento en que yo estoy creciendo y que me falta de adquirir de Cristo, yo estoy en el mismo momento sentado juntamente con Cristo en lugares celestiales sin que me falte nada. Una realidad vigente hoy día, una realidad práctica hoy día, que me demanda de mí una vocación, una devoción permanente para seguir creciendo en Cristo, y a la misma vez una realidad eterna, que por medio de Cristo estoy completo, perfecto, terminado y no me falta absolutamente nada. Santos santificándose. Y nunca podemos perder de vista estas dos realidades, porque nuestra devoción diaria, este caminar diario, esta agonía diaria, esta entrega diaria, nos hace rendirnos, nos hace negarnos y nos hace servirle a Él cada día en obediencia y sumisión, que es lo que Él quiere de nosotros. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Esto es lo que quiere el Padre y lo que da mucha gloria al Padre, que llevéis mucho fruto. O sea, esta devoción diaria, esta realidad, esta exigencia diaria que tengo de vivir en devoción, me hace a mí vivir en negación, en rendición y en sumisión. Y a la misma vez y de la misma forma, esta identidad eterna nos hace impenetrable frente a los ataques de las tinieblas, frente a las acusaciones, frente al pecado y frente a la debilidad de nuestra carne. Porque en Cristo estamos completos. Sí, pero hermano Esteban, me falta todavía, yo me doy cuenta que Sí, pero en Cristo estás completo. Pero por otro lado, yo lo que no puedo hacer es, estoy completo en Cristo y no tengo nada que hacer. Son dos realidades que coexisten en la vida del cristiano. Ambas, hermanos, ambas perfectamente exigibles. Ambas somos responsables frente a ambas realidades. De la misma forma en que yo tengo que decir, me falta mucho, Señor, y orar cada día y doblar mi rodilla en sumisión, en rendición al Señor, porque me falta, porque veo mi carencia, veo mi debilidad por el pecado que me apremia inclusive. De la misma forma me paro con esa misma conciencia de debilidad. Me paro frente a las tinieblas, frente a los demonios, frente a las acusaciones de Satanás a decirle estoy completo en Cristo. ¿Se entiende? Mientras más consciente de mi debilidad, más fuerte soy de mi identidad eterna. Mientras más me dedique yo, hermano, esto se lo firmo, mientras yo más me dedique a una vida de devoción, de negación, de conciencia de debilidad y de precariedad, estar cada vez más identificado con esa realidad eterna. Y eso me hace impenetrable al mundo, a las tinieblas, a la carne, a los demonios, al pecado. Necesitamos aprender a vivir en esta... Yo diría que es una realidad con dos caras. No voy a hablar de dos realidades. Es como la moneda, hermano. Tiene dos caras. Por un lado, esta vocación diaria, carente, incompleta, que requiere un esfuerzo, negación, entrega, y a la misma vez esa conciencia de plenitud, de perfección, de rectitud. Eso es lo que el texto nos enseña. Dicen, entréguense, vivan, atentos, cuidado con el mundo, sobreedificados, arraigados en Cristo.
Pero termina diciendo lo más glorioso de todo. Pero vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado. Hermano, aquí dice, es la cabeza de todo principado y potestad. Está diciendo que no hay nada ni nadie más poderoso que Él. Y en Él estamos completos. Esa es la gloria del Evangelio, hermano. Y eso es el caminar, hermano, junto de estas dos realidades, nos hace fuertes en Cristo y nos capacita y nos prepara para habitar eternamente con Él. Amén. Oremos, hermano. Señor, en el nombre de Jesús, gracias por tu palabra, gracias por este tiempo. Te pedimos, Señor, tal como lo dije al principio, que podamos ser ministrados por tu verdad, por tu palabra. Que tu Espíritu Santo haga la obra en cada uno de nosotros, Señor. Necesitamos, sin duda alguna, ser conscientes, crecer en el conocimiento de lo que implica nuestra vida cristiana, nuestra vida de plena dependencia a ti, Señor. Necesitamos ser conscientes de que fuera de ti no hay nada. Necesitamos ser conscientes de que toda nuestra vida, desde las cosas pequeñas hasta las cosas grandes, las decisiones sencillas hasta las decisiones difíciles, todas ellas deben ser sustentadas por ti y deben ser albergadas, deben ser condicionadas, Señor, y definidas por ti, por Cristo, por el Evangelio, por su verdad. Permítenos y enséñanos, Señor, a depender de ti cada vez más. Enséñanos, Señor, debilítanos todo lo que sea necesario para vivir en total y plena dependencia a ti. Los tiempos lo demandan, tú lo demandas, Señor. Háblanos a nuestro espíritu, cada uno. Tú conoces la realidad de cada uno de nosotros y tú conoces la realidad de aquellos que a través de este registro, de esta grabación, va a escuchar este mensaje. Háblales también a ellos, Señor, cuantas veces sea necesario, en el tiempo en que tú dispongas. En el nombre de Jesús te damos gracias, te glorificamos a ti. Amén y amén. Hermanos amados,